Dios los siga bendiciendo grandemente, mis amados hermanos y amigos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer con ustedes la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 13 hasta el 14. Versículos 13 y 14. Libro de Gálatas, por favor, busquemos nuestras Biblias. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más. Porque vosotros, hermanos, versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos, por favor. Una vez más, mi Dios, te doy gracias por tu bondades, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque sin usted nada podemos hacer. Recibe usted toda gloria, todo reconocimiento. Maestro bueno, una vez más estamos en tu presencia y te damos gracias. Te pido que extiendas tu mano de virtud sanadora. Mira a las personas que su salud está quebrantada. Tú tienes poder para sanar, mi Dios. Te pido, Señor eterno, por las personas que tienen problemas y que están enfrentando situaciones diversas. Extiende tu mano de bendición, de sanidad, supliendo necesidades. Gracias por todo, mi Dios. Te pido por los extranjeros que están en el país. Señor eterno, bendícelos, ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios? El tema de estudio de esta noche, para que podamos acompañarnos, es: sirve con un propósito. Tenemos que servir con el propósito de Dios. Tenemos que siempre estar mirando nuestra vida, pero a la luz de la palabra del Señor. El servicio puede crear propósito y contentamiento. La vida suya tiene que servir con un propósito. Por eso hemos leído el versículo 13 que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero el servicio tiene que tener un propósito, porque el propósito va de la mano del contentamiento. Cuando la labor que podamos realizar está centrado en otros y podemos cumplir el mandato de Dios en ese servicio a los hermanos, en el servicio a otras personas, nosotros encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no se olvide, el servicio tiene que ser humilde, en humildad. Ese fue el encargo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si algo tenemos que aprender es la humildad. El servicio que se vaya a realizar es vital que sea en humildad, para que la influencia que usted vaya a realizar sea justamente una influencia piadosa. Transmitiendo piedad, estamos transmitiendo esa virtud de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. No podemos descuidarnos en seguir las huellas y las pisadas del Maestro. No podemos perder esas pisadas.
es importante que podamos mirar esa vida, esa influencia piadosa que nos muestra a través de las Escrituras el apóstol Pablo. Hablar de la vida del apóstol Pablo es hablar de un excelente ejemplo, justamente de piedad. Podemos examinar la vida del apóstol Pablo en las diversas facetas, en los diversos aspectos, y vamos a encontrar que la vida del apóstol Pablo tiene el peso real que se siente hasta la actualidad. Estudiando las Escrituras, usted dirá, pero ¿por qué se siente el peso en la vida del apóstol Pablo? Porque justamente él aprendió de nuestro maestro. Y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Nuestro maestro, el Señor Jesucristo, tuvo un corazón de siervo. Pablo también aprendió de esa manera, teniendo ese corazón de siervo. Decir un corazón de siervo es que Pablo se preocupó en servir a los demás. Tenemos que mirar estas cosas, mi amado hermano, para que ese corazón podamos tener nosotros y podamos tener esa preocupación de poder servir a los demás como lo hizo nuestro maestro, de quien el apóstol Pablo aprendió. Por eso la vida de Pablo hasta el día de hoy tiene peso en su vida como un ejemplo para nosotros. Es algo que no podemos descuidar ni olvidar. No se olvide, tuvo un corazón de siervo. Quiere decir, siempre dispuesto de servir a los demás. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos consejos, pero consejos inspirados en su vida. Es importante que podamos seguir leyendo las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, justamente para poder mirar todos estos consejos inspirados en esta vida. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es hermoso seguir leyendo la palabra de Dios, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Hemos leído la palabra de Dios, hemos leído las Escrituras y nos encontramos en ellas, nos encontramos con bondades, nos encontramos con virtudes, nos encontramos con consejos inspirados en una vida que hemos revisado desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Esto nos llena de gozo, esto nos llena de una bendición maravillosa. Podemos entonces a esta altura del camino decirle, mi amado hermano, sirva, pero sirva con un fin sublime. Esto es parte de los consejos inspirados en esta vida del apóstol Pablo. Sirva con un fin sublime. Quiere decir, servir con un fin sublime es que el fin de su servicio es el propósito de Dios. De eso me está hablando la palabra del Señor. Quiere decir que si el fin del servicio es el propósito de Dios, entonces no importan los resultados, no importan los agradecimientos, no importan las palmas, no importan los reconocimientos, no importan las remuneraciones. Usted dirá, ¿por qué? Porque mi servicio no fue para conseguir aplauso de los hombres, sino que mi servicio fue para la gloria de mi Dios. Fue hecho para el Señor. Fue hecho para mi Señor Jesucristo. Ese es el supremo propósito de Dios. Poder agradar a Dios en todo. El propósito supremo de agradar a Dios significa que voy a buscar agradar a Dios. Eso es todo lo que importa. No importa si los hombres lo reconocen o no. No importa si las personas puedan hablar de usted y hacer propaganda del trabajo que usted está haciendo, o quizás ni lo mencionen. Usted está dentro de ese propósito supremo, que es todo lo que importa es agradar a Dios. Todo lo que importa es darle la gloria a Dios. Todo lo que importa es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Justamente, revisando Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, encontramos estos consejos. Al respecto del fin sublime, un personaje de nombre John Whitley, un misionero del siglo XIX, él dijo textualmente: agradezco a Dios porque puedo decir que mi deber es mi máximo deleite, dijo este misionero, y las pruebas alentadoras que he recibido en el sentido de que mi labor no es en vano, no en vano he gastado mis fuerzas por nada. Este misionero dice: me animan a trabajar conforme al mandato de Dios y ofrecerle a Él todos mis esfuerzos. Qué hermoso, hermano. Mirar a este misionero es mirar la vida de un hombre que tiene un propósito supremo de parte de Dios en cada una de sus acciones. Tenemos que seguir mirando los consejos inspirados en la vida del apóstol Pablo. Otro consejo es: sirva a pesar de su situación. No importa la condición en la cual usted se encuentra atravesando. No esté esperando condiciones perfectas. Porque si a lo mejor usted está esperando que llegue la condición perfecta, quizás nunca vaya usted a servir. Es bueno mirar la vida del apóstol Pablo, porque cuando miramos a Pablo, vamos a encontrarnos a un hombre que sirvió
a pesar de la situación en la que él se encontraba, a pesar del momento difícil que él estaba atravesando. Cuando leemos la Biblia nos encontramos con alguien que se encontró entre falsos hermanos, en naufragios, en algunos momentos perdido en medio del frío, quizás todo apedreado, lo que la misma palabra nos enseña acerca del momento que le tocó atravesar al apóstol Pablo. Pero ninguna de esas circunstancias, ninguna de esas situaciones hizo que el apóstol Pablo posponiera su servicio a Dios. ¿Por qué le digo estas cosas, mi amado hermano? Porque Pablo muchas veces tuvo que enfrentarse a la oposición de los líderes religiosos, de la gente violenta de ese momento. Pablo muchas veces encarcelado y en otras en vísperas de ser encarcelado. ¿Puede usted darse cuenta? No esperaba las situaciones perfectas para poder servir a Dios. Sirva al Señor en medio de la circunstancia. Alabe y glorifique a Dios. ¿Ha puesto usted la mano sobre el arado? No la quite para nada. Si hablamos de otro hombre de Dios, tendríamos que hablar de Moisés. Mirar por un momento las circunstancias en las que Moisés empezó a servir. Las circunstancias no fueron fáciles, no fueron momentos cómodos, pero Moisés empezó a servir. Sirva usted a Dios en cualquiera que sea la situación que usted está atravesando. Moisés sirvió a pesar de la situación que se encontraba. Estamos hablando de servicio a Dios. Estamos hablando del término servicio. Si vamos a esperar que los obstáculos desaparezcan, si vamos a esperar que el camino se allane para poder trabajar en la obra, para poder predicar, para poder anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor nunca vamos a intentar siquiera hacer una sola cosa. No espere que no haya obstáculos en el camino. No se olvide la palabra de Dios en su corazón. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No se descuide. Hemos puesto la mano en el arado. Tenemos un servicio con un propósito para nuestro Dios. Otro consejo que nos encontramos es: sirva con integridad. Lo que usted cree determina cómo se comporta usted en realidad. ¿Qué es lo que usted cree? Es muy importante lo que usted cree. Eso va a determinar cómo usted sirve. Los hombres podrán trabajar y los hombres podrán atacarlo de muchas maneras, pero contra algo que nunca podrán luchar los hombres, los enemigos suyos, es contra su integridad. Contra ella jamás no podrán mover ni avanzar. La integridad procede de todo un conjunto de creencias, pero de creencias íntegras, mi amado hermano. La integridad es muy importante. Miramos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, es muy interesante. En el servicio que usted empieza a construir, en el servicio que usted empieza a desarrollar, usted va a construir un servicio sobre el fundamento del entendimiento correcto de Dios y de la palabra de Dios. Muévase en integridad siempre, en todo momento. Hay un título en nuestro medio en estos tiempos que se usa, que es el servidor público. Cuando se habla del servidor público, generalmente se usa para aludir a los representantes del gobierno. ¿Por qué?
porque ciertos hombres y mujeres ejercen cargos públicos, porque fueron elegidos por el pueblo para que puedan ellos servir al pueblo dentro del bien común. Ese servicio público requiere integridad. Podemos decir que el servicio público va de la mano con la integridad. El servicio público y la integridad es algo indivisible, que no se puede separar. Es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, servicio público, por otro lado, integridad. Quien vaya a servir a los hermanos, quien vaya a servir a las personas, tiene que servir con integridad. Quien vaya a trabajar en la obra de Dios, tiene que trabajar con integridad. Quien vaya a servir al pueblo, tiene que servir con integridad, porque es una moneda con dos caras, es una acción, es un trabajo, es un servicio indivisible. ¿Se da cuenta que necesitamos a Dios? ¿Se da cuenta que es importante que podamos alimentarnos de Dios, que podamos fortalecernos en estos tiempos? Le estoy hablando del servicio público y de la integridad. Hoy en día, en muchos lugares, en muchas sociedades, es lamentable. ¿Por qué? Porque la integridad y el servicio han dejado de ser vistos como requisitos obligatorios de los funcionarios públicos. Muchos hombres, muchas personas se han envuelto en corrupción, en acciones deshonestas, en cuentos, en falsedad, en mentira y en engaño. Necesitamos más de Dios. Necesitamos venir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es triste que un hombre quiera servir sin tener integridad. Puede tener capacidades, puede ser elocuente para el hablar, muchas cosas. Pero cuando usted vaya a servir al público, requiere el soporte, el elemento que se llama integridad. Le digo estas cosas, mi amado hermano, porque estos consejos los encontramos en la vida de los hombres de Dios aquí en la Biblia. Guardémonos en integridad, porque servir a los hombres con integridad viene a ser parte del criterio de Dios. La integridad es una cualidad importante, es una cualidad indispensable en los siervos de Dios. Por eso nos encontramos con el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando la Biblia dice que después de mucho tiempo de oración y en un examen cuidadoso, revisando Hechos capítulo 6, verso 3, encontramos que los servidores de Dios tenían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la palabra. Eso dice las Escrituras. ¿Y para qué? Le estoy hablando cuando se escogen a los diáconos en el libro de los Hechos. Básicamente para atender a las mesas. Podemos ubicarnos en el tiempo, en el contexto histórico, que en ese momento el Señor nos enseña que aún para servir en las mesas se requiere integridad, sin importar lo que vayamos a hacer, si es algo mayor o algo menor, en el trabajo para nuestro Dios, se requiere servirle con integridad. Si hay que trabajar como meseros para nuestro Dios, tenemos que saber que estamos en un servicio santo para el Señor. Aún para atender en las mesas, Dios demanda integridad en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los seguidores de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Los discípulos del Maestro. Nuestro Dios reclama integridad en cada una de nuestras vidas.
Que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón. Que toda esta meditación en este momento sea lo que nos haga pensar en todo lo que tenemos por delante, en la oportunidad que nos está dando Dios en medio de este momento que nos ha tocado vivir. No estamos solos, Dios está con nosotros. El principio y el fin, el alfa y el omega, Jesucristo nuestro Dios. Quiero orar con usted por toda la palabra que hemos compartido. Quiero hacer una oración. Quiero que nos unamos en oración. La familia, las personas, el hogar donde usted se encuentra. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor eterno, quiero presentarte de una manera especial nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, Señor bendito, a movernos siempre con integridad para cualquier servicio en tu obra, que cada uno podamos entender que es un servicio santo. Servir a mis hermanos es un servicio santo. Saber que tú demandas integridad en cada uno de nosotros. Señor, por favor, ayúdanos. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor eterno. Guárdanos, Padre Santo. Queremos guardar nuestras vestiduras, Señor, en tu presencia. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Defiende, mi Dios, a los siervos tuyos que se guardan en integridad, que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Pelea por ellos, mi Dios. Defiéndelos, Señor eterno. Avergüenza a los impíos y a los malos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos hecho la oración. Y en esta oración que hemos hecho, con todo nuestro corazón, queremos decirle, tenemos oportunidad. Este es el momento que Dios está presentando, abriéndonos puertas para ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Por mi parte, Dios los siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta entonces.